Buenos días chicos, comenzamos con aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino consta de órganos sexuales primarios, que son los dos ovarios, y los órganos sexuales secundarios, que son las dos trompas de falopio, el útero, bueno, que tiene el cuello del útero, la vagina y los genitales externos, que son los labios mayores con el monte de Venus, los labios menores, el clítoris, que está ubicado acá en la parte anterior, y el orificio vaginal. Y también no nos olvidemos de que nosotros somos mamíferos, entonces también hay que incluir las glándulas mamarias. Bueno, el aparato reproductor femenino es mucho más complejo que el aparato reproductor masculino, porque nosotros habíamos visto que el aparato reproductor masculino tiene la función de producir las gametas sexuales masculinas, que son los espermatozoides, y asegurarse de que esos espermatozoides sean depositados acá en la vagina. El aparato reproductor femenino es mucho más complejo, le dije, porque primero tiene ese órgano capaz de recibir al órgano copulador masculino, que es el pene. Entonces tiene un receptáculo para el órgano copulador, que es el pene. Tiene los ovarios, que son las gónadas que van a producir las gametas sexuales. También tiene un órgano que es el encargado de proporcionar ese espacio físico para que ocurra la fecundación, porque la fecundación en el caso del ser humano no puede ser externa porque está adaptado al ambiente aeroterrestre. Entonces proporciona ese medio físico para que ocurra la fecundación y que esas gametas estén protegidas de la deshidratación. También proporciona un medio físico para que se aloje ese embrión y le proporciona también los nutrientes para que ese embrión y luego feto se desarrolle, o sea, es el órgano de la gestación, y después también va a sufrir una serie de cambios para que se produzca ese parto, o sea, la expulsión del feto cuando ya está completamente desarrollado. Por eso que la diferencia del varón, que el varón solamente produce testosterona, y la producción de testosterona, si bien es relativamente constante, digo relativamente constante porque es mayor la producción de testosterona en la pubertad que en la vida adulta. Por ejemplo, la producción de testosterona declina después de los 50 años. La mujer va sufriendo cambios, todos sus órganos, todos estos órganos sufren cambios durante un ciclo menstrual que dura entre aproximadamente 28 días, y porque cada uno de estos órganos se prepara y va sufriendo cambios ante los cambios hormonales que después vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ver las características de las gónadas sexuales femeninas, que son los ovarios. Los ovarios son dos, acá, no se, acá se ve un pedacito del otro ovario, son dos ovarios que están a ambos lados del útero, están suspendidos al útero, a las trompas de falopio y en la cavidad pélvica mediante ligamentos, tienen forma y tamaño de una almendra, y son los que tienen, o sea, los folículos primordiales y los folículos en diferente grado de desarrollo. Estos son los vasos sanguíneos que irrigan a los ovarios. Bueno, como a diferencia del varón, porque siempre hacemos la comparación, o sea, el varón comienza a producir espermatozoides recién en la pubertad. En cambio, la niña ya nace con muchos folículos primordiales, millones de folículos primordiales, y después, bueno, se van degenerando, algunos se van perdiendo, sufren atresia, pero llega a la pubertad con suficientes como para liberar uno maduro cada mes. Entonces, estos son los folículos primordiales que tienen los ovocitos, y acá tenemos folículos primarios, porque acá ya, o sea, una mujer que es nulípara, o sea, antes de la pubertad, solamente va a tener folículos primordiales, va a tener esto, los folículos primordiales, pero esto no va a estar presente en una mujer nulípara. Ahora, después de la pubertad, cuando ya comienza a ciclar, aparecen, o sea, en los ovarios se pueden observar
los folículos primarios, los folículos secundarios o antrales, los folículos terciarios, preovulatorios o de Graf, y acá ya se puede observar un folículo de Graf que está liberando el ovocito, o sea, el óvulo, ¿no? Y después esa estructura vacía, porque acuérdense que estas estructuras producen hormonas, estrógeno y progesterona. Esta estructura vacía que se transforma en cuerpo amarillo lúteo y va a seguir produciendo estrógeno, pero produce grandes cantidades de progesterona. Y después, si no hay un embrión que se implante en el útero, a medida que van pasando los días, ese cuerpo amarillo lúteo se va achicando y termina transformándose en cuerpo albicans, que es el resto de, que es una estructura no secretora, pero ahí coincide con la hemorragia menstrual. Bueno, las trompas de falopio son dos órganos tubulares que se encuentran a ambos lados del útero y se conectan con el útero. Tienen más o menos unos 12 centímetros de longitud, entre 10 a 12 centímetros, y en la parte distal se abren sobre los ovarios y esta zona se conoce como infundíbulo, que tiene unas prolongaciones en forma de dedos llamadas fimbras. Esta zona se conoce como ámpula o ampolla y es el lugar físico donde va a ocurrir la fecundación. Bueno, una vez que se produce la fecundación, el embrión ya formado va a trasladarse lentamente, va a tardar muchos días en llegar hasta el útero para implantarse. El útero es un órgano en forma de pera, este es el cuerpo y esta zona se conoce como cuello del útero o cervix. El útero es el órgano que tiene paredes musculares y que esas paredes se pueden distender notablemente durante la gestación. La capa interna del útero también se prepara para poder alojar a ese embrión. El embrión se implanta, se mete dentro del endometrio. Esta capa interna entonces se llama endometrio. Acá hay una ampliación del endometrio donde se puede reconocer dos zonas, ¿sí? Acá solamente el endometrio porque esta es la capa muscular. Esta es la capa funcional del endometrio y esta es la capa basal. Entonces, todos los meses esta capa se desarrolla y se forma y se prepara para recibir al embrión. Y bueno, y si no hay un embrión que se implanta en el útero, entonces después esta capa se desescama, se pierde la irrigación sanguínea, o sea, estos vasos sanguíneos se contraen, como esta zona, que es el estrato funcional del endometrio, no recibe más oxígeno, no recibe más nutrientes, se produce la muerte de este tejido, se necrotiza, se dice, se muere ese tejido y entonces se desescama y se pierde con la hemorragia menstrual. Entonces, ¿qué es la hemorragia menstrual? Es porciones de tejido necrótico muerto y una pequeña hemorragia causada por la ruptura de estos vasos sanguíneos. Pero la capa basal del endometrio, que es esta zona, esta no se pierde durante la hemorragia menstrual. Entonces, después de la hemorragia menstrual, cuando esta cesa, vuelve a formarse esta capa funcional del endometrio. Bueno, la vagina es un órgano tubular, ¿sí? Distendible, tiene más o menos en la parte anterior unos 7 centímetros de longitud y en la parte posterior unos 9 centímetros de longitud, pero es un órgano muy elástico que tiene la particularidad de que en la niña tiene un epitelio, o sea, la capa celular interna es simple, o sea, es un epitelio plano simple. En cambio, en la pubertad se prepara para el coito, acto sexual, entonces se vuelve plano estratificado. Se comunica con el exterior en una zona conocida como vestíbulo y tiene dos funciones principales, que es, bueno, en realidad son tres funciones. Una que es el órgano que permite el coito, acto sexual o cópula también, es el órgano que recibe el pene durante el coito.
También es el lugar por donde va a salir el flujo menstrual los días que se produce la menstruación, y también es el lugar que va a salir el feto en el momento del parto. Bueno, acá podemos ver un espéculo, que es un instrumento que utilizan los ginecólogos para poder ver el cuello del útero. Este es el cuello del útero. El cuello del útero es una zona más estrecha que produce un moco que se conoce como moco cervical. Ese moco cervical es abundante y transparente, parece una clara de huevo y se vuelve muy filante los días que la mujer es fértil. Se vuelve así filante porque ese moco va a facilitar el ascenso de los espermatozoides. Entonces, bueno, este instrumento que se llama espéculo sirve para observar el cuello del útero, y una de las causas de aborto antes del 5.º mes de gestación es justamente la fragilidad del cuello del útero, que ese cuello del útero se dilate y permite la expulsión del feto antes que finalice la gestación, ¿no? Bueno, acá se pueden observar los genitales externos. Los genitales externos se encuentran en una zona conocida como periné. Consta de estos labios mayores que son homólogos a la bolsa escrotal del varón. Después le voy a comentar por qué hablamos de órganos homólogos. Estos son los labios menores, que son homólogos a el pene, el cuerpo del pene. Y después acá tenemos el clítoris, que es homólogo al glande del varón. Y bueno, acá en esta zona, que se conoce como vestíbulo, se abre el orificio vaginal, y bueno, un poco más adelante está el orificio urinario. Esa es una de las diferencias, de que la mujer tiene o sea, los productos del sistema excretor, del sistema urinario, se vierten al exterior por otro orificio, que este es el orificio urinario, y este es el orificio vaginal. A diferencia del varón, que por la misma uretra sale en el momento de la emisión orina y en el momento de la eyaculación el semen. Como es la vagina, el orificio vaginal, está disminuida su luz y a veces puede llegar incluso a estar cerrado completamente por una membrana llamada himen. Bueno, acá podemos observar, les voy a comentar un poquitito por qué yo estoy hablando de órganos homólogos. Bueno, primero que al comienzo, o sea, antes de la 7ª semana de gestación, ese embrión no tiene órganos masculinos ni femeninos. Sí tiene un sexo genético que heredó, que puede ser XX o XY. Pero después se van a ir involucionando ciertas estructuras y van a ir evolucionando, desarrollándose otras. O sea, este embrión tiene estos conductos que son los rosaditos, que se conocen como conductos de Muller, y los azules, estos se conocen como conductos de Wolff. Tienen conducto de Wolff y conducto de Muller. Los conductos de Muller, si se desarrollan, van a dar lugar a órganos femeninos. Si se desarrollan los conductos de Wolff, van a dar órganos masculinos. Entonces, bueno, vamos a suponer que este individuo heredó un sexo genético XY y produce testosterona. Es un varón. Entonces, la testosterona hace que se desarrollen los conductos de Wolff y estos órganos, las gónadas, se transforman en testículos, y que involucionen los conductos de Muller, o sea que no se formen órganos femeninos. Después sí, los testículos descienden y se ubican en la bolsa escrotal. En cambio, si este individuo heredó el sexo genético XX, no produce testosterona, y entonces van a involucionar los conductos de Wolff. No se van a formar testículos, pero lo que se van a desarrollar son los conductos de Muller, y estas gónadas se van a transformar en ovarios. Fíjense acá cómo se desaparecieron los conductos de Wolff, que son estos, y se desarrollaron los conductos de Muller, que dieron lugar a las trompas de falopio y al útero. Bueno, acá en esta diapositiva vemos también los genitales externos, ¿sí?
Fíjense que en el embrión tenemos estas estructuras que están coloreadas con diferentes colores que tienen, o sea, que depende que si ese individuo heredó el sexo genético XX o XY van a formar diferentes órganos. Por ejemplo, fíjense acá, ¿sí? Si el individuo heredó el sexo genético XY, va a dar lugar al glande, ¿sí? En cambio, en la mujer va a dar lugar al clítoris. Estas estructuras, que si el individuo heredó un sexo genético XX, va a dar lugar a los labios menores. En el caso de que el individuo haya heredado un sexo genético XY y produce testosterona, se van a transformar en los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso que rodea la uretra y va a formar el cuerpo del pene. O sea que el cuerpo del pene es homólogo a los labios menores de la mujer. El glande es homólogo al clítoris de la mujer. Ahora, fíjense estas masas, ¿sí? En el caso de que el individuo haya heredado el sexo genético X y produce testosterona, va a dar lugar a la bolsa escrotal que contiene después, acuérdense que los testículos después descienden y se ubican en la bolsa escrotal. En cambio, en la mujer va a dar lugar a los labios mayores. O sea que la bolsa escrotal en el varón es homóloga a los labios mayores en la mujer. Bueno, después en el siguiente video, que es aparato reproductor femenino parte 2, vamos a ver lo que es las glándulas mamarias y todo el control hormonal del ciclo menstrual.